Profesor, buenos días. Buenos días. A ver, esperamos 5 minutos, ¿ya? Se vayan conectando. Falta todavía para la clase. A ver, esperamos 5 minutos. Muy buenos días. A ver, Chávez aquí en su cámara del Águila Villanueva, ¿no? Benji. Rojas Cuelo, su cámara. Vara Huaranga, Xiomara, su cámara. A ver, activen su cámara. A ver, active. Esperamos 2 minutos a ver que se vayan conectando algunos más, ¿eh? Está del Águila Villanueva. Profesor. Muy buenos días. A ver sus cámaras, chicos. Leticia, Vara, Xiomara, Nieves, Chávez. Muy bien, chicos. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buen día, ¿no? Es el término correcto cuando nos vemos todos los días, ¿no? Buenos días es cuando nos vemos prácticamente después de tiempos, ¿ya? El término correcto debe ser buen día. Muy bien. A ver, ¿se ve el tema? ¿Se Sí, ve el profe. tema? Sí, ¿no? Sí, San Muy bien. Pedro y San Pablo. A ver, chicos, ¿por qué quería ser San Pedro y San Pablo? Prácticamente no vais a pensar que dentro de la Iglesia Católica, San Pedro y San Pablo se celebra el 29, ¿ah? Es una solemnidad de San Pedro y San Pablo. ¿Ya? Mayormente se celebra hasta el día domingo, ¿ya? Hasta el día domingo. Si tú vas a misa, todas las cartas, todo referente a la segunda lectura, prácticamente se lee
se lee hasta el día domingo. Todas las cartas de San Pablo se leen hasta el día domingo, ¿ya? Por la festividad de San Pedro y San Pablo, ¿ya? Muy bien. Vamos a ir comenzando con la clase, ¿ya? Muy bien. La fiesta de San Pedro y San Pablo, cuyo nombre oficial es solemnidad. ¿Qué quiere decir solemnidad? ¿Alguien sabe? ¿Qué quiere decir solemnidad? A ver, ¿quién dice yo? ¿Ah? De solidaridad, profesor. Solemnidad, solemnidad. A ver, ¿quién encontró? ¿Nadie? Muy bien. Mayormente, chicos, solemnidad quiere decir una fiesta grande, ¿ya? Mayormente solemnidad es... Acto o ceremonia, profesor. Claro, muy bien. ¿Quién dijo eso? Ordóñez. Muy bien, Ordóñez. Ordóñez, Sayuri, ¿no? Sayuri. Sayuri, ¿no? Nombre japonés, ¿no? Sayuri. Muy bien. Solemnidad quiere decir mayormente festividad, fiesta grande, ¿ya? La iglesia esta semana está de fiesta. Está de fiesta. ¿Por qué? Porque lo celebra San Pedro y San Pablo desde el 29 de junio hasta el día domingo. Hasta el día domingo. El día domingo cierra con una procesión ¿no? Como una oración del Corpus Christi que hacen en la iglesia, ¿no? Por eso estamos tratando este tema, ¿ya? Muy bien, conjuntas de San Pedro y San Pablo. Es la conmemoración del martirio de Roma. Prácticamente ese día, el 29 de junio, recordamos la muerte de San Pedro y San Pablo. Recordamos la muerte, ¿ya? De los apóstoles Pedro y Pablo, ya celebrada el 29 de junio. Mayormente se celebra en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. Muy bien. La Iglesia Ortodoxa es una rama prácticamente de la Iglesia Católica que está en Arabia. ¿Sí? Que está en Arabia. Mayormente, la Iglesia Ortodoxa tiene las mismas leyes y los mismos estatutos de la Iglesia Católica. Respetan al Papa. Es por esa razón cuando el Papa visita Tierra Santa, se hospeda en la Iglesia Ortodoxa. Ahí almuerza, ahí se queda a dormir, comparte con ellos. Porque es una rama que se separaron de la Iglesia Católica, pero siguen teniendo sus mismas leyes, sus mismos estatutos. ¿Sí? Pero ellos tienen mayormente obispos a quien siguen, pero al Papa de la Iglesia Católica lo respetan. Nunca hablan mal del Papa, lo respetan. ¿Sí? Muy bien, la fecha según la tradición bien es el aniversario de sus muertes. ¿Ves? Mayormente la gente el día 29 de junio venera sus reliquias. ¿Qué quiere decir sus reliquias? Sus cosas. Por ejemplo, la espada de San Pedro está en el Vaticano. La espada de San Pedro. Los escritos de San Pablo están en el Vaticano. Los escritos, ¿sí? Ese día y durante toda esta semana hay confesiones. Hay confesiones en la Iglesia Católica. Desde el 29 hasta el domingo. Hay, por ejemplo, en San Francisco hay confesionario toda esta semana a las 6 de la tarde. Si desean, pueden ir. Mayormente no en la iglesia, no en la iglesia, es por la parte que está por metro, en el convento están confesando. En San Pedro hay las confesiones a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde y en la catedral a las 6 de la tarde, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda esta semana es festividad para la Iglesia Católica de San Pedro y San Pablo. ¿Sí? Es festividad. Ese día, mayormente, el día 29, también se ordenan sacerdotes, se ordenan religiosas.
en conmemoración a San Pedro y a San Pablo, ¿ya? ¿Sí? A San Pedro y a San Pablo. Muy bien, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. El verdadero nombre de Pedro era Simón. Simón, ¿ya? Hijo de Jonás y hermano de Andrés. Andrés prácticamente también era discípulo de Jesús, ¿no? Era prácticamente seguidor de Jesús, ¿ya? Andrés. Andrés fue el hermano prácticamente de Pedro. Su verdadero nombre de Pedro, Simón, ¿ya? Mayormente, ¿no? Pedro fue uno de los primeros discípulos quien confesó su fe en Jesús, ¿no? Su fe en Jesús, ¿no? ¿No? Fue prácticamente uno de los primeros llamados, uno de los primeros llamados. De oficio prácticamente era pescador, ¿no? Pescador, pero Jesús le llamó para que sea pescador de hombres, ¿ya? Y Pablo, su verdadero nombre era Saulo de Tarso, ¿ya? Apóstol de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? La gente ignorante, la gente que no estaba preparada, la gente que prácticamente no creía en Dios y no creía que Jesús era el Hijo de Dios. No creía, ¿ya? Mayormente, Pablo predicó a un Cristo crucificado, a los judíos. Él era judío, ¿ah? Él era judío y su misión evangelizadora comenzó prácticamente en Grecia, en Grecia y Antioquía. Pero en Antioquía fue uno de las ciudades que predicó primero la palabra de Dios en Antioquía. En Antioquía. Los dos se sentían llamados por Dios. Los dos se sentían llamados por Dios de la fe que venía de Jesucristo y del amor que venía de Jesucristo. Los dos estaban llamados prácticamente, a ver, se puede cambiar de religión. Se puede cambiar de religión. Eso depende de ti, ¿no? Depende de ti, ¿no? Eso se respeta, ¿no? ¿No? Se puede cambiar de católico a evangélico, algo me estás dando a entender así, ¿no? Muy bien, seguimos, ¿ya? Mayormente, en esos tiempos surgió el emperador Nerón, ¿no? El emperador Nerón prácticamente fue el que mandó a matar a los niños en tiempos de Jesucristo, porque él quería ser el único rey. Él quería ser el único Jesús, él quería ser prácticamente el único que gobernaba, ¿no? Y mandó a matar a los niños menores de 2 años, a los niños menores de 2 años, ¿no? A los niños menores. Muy bien. También mandó a perseguir a los discípulos de Jesús, mandó a perseguir a los apóstoles. Y uno de los que persiguió así a diestra y siniestra fue a Pedro y a Pablo, ¿no? A Pedro y a Pablo, ¿ya? Pedro murió prácticamente crucificado, pero de cabeza. ¿Por qué? Porque prácticamente él no quiso parecerse a Jesús. Yo no soy digno de morir como Jesús. Yo no soy digno de morir como el Hijo de Dios, decía, ¿no? Y lo crucificaron prácticamente de cabeza. Pedro mayormente hoy en día está enterrado en el Vaticano, ¿no? En el Vaticano, donde en la cúpula del Vaticano. Cúpula, ¿qué quiere decir? Cúpula es donde se siente el Papa, ¿ya? En las reuniones importantes, donde dirige las reuniones importantes, cúpula, su silla del Papa. Debajo de esa silla está enterrado Pedro. Está enterrado Pedro. Sí, está enterrado Pedro. ¿Ya? Sus reliquias de Pedro están en el Vaticano. Está su espada de Pedro. Esa espada Pedro usaba mayormente. Pedro era muy cabeza hueca, se podría decir, ¿no? No entendía lo que Jesús hablaba, ¿no? Y Pedro decía, ¿no? Si los romanos nos atacan, nosotros debemos tener armas para defendernos, ¿no? Para defendernos. Y ahí está una espada, ¿no? Que le da prácticamente,
no me acuerdo bien el nombre, le da un cristiano para que se defienda. Esa espada de Pedro está en el Vaticano. Esa espada de Pedro está en el Vaticano, ¿no? Esas reliquias tú lo puedes visitar si vas a Italia o vas a Roma. Lo puedes visitar, ¿no? Pero no te puedes acercar porque está con lunas, ¿no? No te puedes acercar, pero sí lo puedes ver, ¿no? A una cierta distancia. Mayormente también a San Pablo mayormente murió decapitado, ¿sí? Le cortaron el cuello con una guillotina, ¡pa! Le cortaron la cabeza, disculpen, ¿ya? Le cortaron la cabeza con una guillotina a Pablo. ¿Dónde está enterrado Pablo? En Grecia. En Grecia está Pablo enterrado, en Grecia, ¿ya? En Grecia, ¿sí? En Grecia, ¿ya? Mayormente a estos apóstoles, a Pedro y a Pablo, no se les, prácticamente se les venera. Veneración quiere decir respeto. Yo guardo respeto por ellos. Yo guardo respeto por ellos. En todas circunstancias, respeto, ¿sí? Respeto, ¿ya? Muy bien. San Pedro fue uno de los primeros 12 discípulos de Jesús. Su nombre era Simón, pero llamado Cefas, o sea, Pedro, que quiere decir piedra, ¿no? Piedra. ¿Qué le dijo Jesús desde el momento que le escoge? Tú serás llamado Pedro, ¿no? ¿no? Que las puertas del infierno no podrán vencer o no podrán destruir mi iglesia, ¿no? Mi iglesia, ¿ya? Pedro era pescador de oficio y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. ¿A cuántos de nosotros, chicos, Jesús nos llama para ser pescador de hombres? ¿Ah? ¿A cuántos de nosotros? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? ¿A cuántos de nosotros, no? A Leticia Ferrer, a Sayuri, de Laila Villanueva. ¿A cuántos de nosotros? Pero ¿cuál sería nuestro llamado? ¿Cuál sería nuestro llamado? A ver, voy a preguntar a ver algunos por acá. A ver, Leticia Ferrer, prende tu audio. A ver, Leticia Ferrer, ¿cómo responderías si Jesús te llama a ser pescador de hombres o pescadora de hombres? ¿Cómo responderías? ¿Le dirías un sí, un no, lo voy a pensar, no voy a ir, tengo familia, tengo una profesión? ¿Ah? A Yo veces lo cuesta. seguiría. ¿Cómo? Yo sí lo seguiría, a pesar. Sí, lo seguiría, dice Leticia Ferrer. A ver, Águila Villanueva, ¿cómo responderías? Seguir a Jesús no es nada fácil, chicos, ¿ah? A ver, ¿ustedes piensan que es fácil? A ver, ¿cómo? Y lo seguiría, dejaría atrás a mi familia. A ver, dice, dejaría mucho a su familia. No, a ver, a uno más, ¿ya? A ver, Sayuri, o a quién preguntamos, a Sí, ver, profesor. ¿cómo responderías tú? Si Jesús te llama a ser pescador de hombres, quizás te llama, quién sabe. Los planes de Dios prácticamente no Yo, se, no, profesor, sí, iría dime, normalmente porque es su voluntad del Señor. su voluntad del Señor, dice, ¿no? Su voluntad del Señor, ¿no? Muy bien, chicos, ¿por qué les hacía prácticamente esta pregunta? Seguir a Jesús no es nada sencillo, ¿ah? Seguir a Jesús prácticamente no es nada fácil. ¿Por qué? Porque cuesta, se presentan obstáculos. Y uno de los obstáculos que mayormente se presenta es tu familia, ¿sí? Tu familia, ¿ya? Por eso Jesús decía, ¿no? El que quiera seguir, que cargue con su cruz, tome su cruz y me siga. Tome su cruz y me siga, ¿no? Mira, ¿por qué les hacía esta pregunta cuando Jesús le llama a Pedro, ¿no? Ven y sígueme, ven y sígueme. Uno, tienes que dejar familia, ¿no? A tu familia lo vas a ver una vez al año, una vez al año. Otro, tienes que dejar prácticamente amistades, tienes que dejar amistades. Otro, tienes que dejar las comodidades, como lo hicieron los discípulos. Ahí no va a haber que el internet, la comida que a mí me gusta,
la ropita que yo me voy a vestir. Yo te cuento por experiencia mía, chicos, cuando yo decidí entrar al convento de los franciscanos, a mí me mandaron a hacer mis estudios en Ñaña. Ñaña está a la entrada de Chosica. Los separaron a toda mi promoción. Otros se fueron para Arequipa, otros para Ica, otros en pleno Lima, y a mí me mandaron para Ñaña. Muy bien. Yo había ido con mis ropas, con mi maletín de ropas. Vino el superior, el encargado del mes, el encargado de la casa de Ñaña, me dijo: Armando, escoge 3 pares de ropa. Ya, yo escogí 3 pares de ropa y el resto me lo quitaron. El resto lo donaron a personas pobres. ¿Ves? El resto lo donaron. Otro, cuando tú vas de misión, chicos, no vas a comer prácticamente antojitos, ¿no? Tu pollito a la brasa, tu salchipapita, tu bistec, no vas a comer eso. Mira, comes prácticamente. Cuando hay retiro, cuando hay misión, disculpen, cuando hay misión, tú llevas tus latas de atún con tus papas sancochadas. Y la misión tienes que ir caminando, ¿ah? Tienes que ir caminando. Se te acaba prácticamente la lata de atún y se te acaban las papas sancochadas que tú has llevado. Los sacerdotes llevan su cocina. Así chico, esas cocinas chicas que hay. Lo que se encuentra en el camino tienes que comer. Yo he comido pichones, ¿ah? Yo he comido palomas, ¿no? Por el hambre lo tienes que comer. Por eso te digo, chicos, seguir a Jesús no es nada sencillo. Seguir a Jesús no es nada fácil, ¿sí? No es nada fácil, ¿ya? Muy bien, seguimos. Para darles a conocer el amor de Dios, primero Jesús te prepara cuando te escoge, ¿no? Te transmite su amor, te transmite su misericordia, te transmite el amor de Dios y te transmite la salvación, te transmite la salvación, ¿ya? ¿Sí? Para que tú dejes tus comodidades, para que tú dejes tu barca, para que tú dejes todo y sigas a Jesús. Y sigas a Jesús. Sigas a Jesús, chicos, así. Por eso, ¿no? Es fácil muchas veces, ¿no? Por eso me gusta hacer esta pregunta, ¿no? A muchos chicos, ¿no? Cuando doy temas también, ¿no? ¿Cómo responderías, no? Si Jesús te llama. Todo me dice, no, yo sí, pero a la hora lo piensas. Es por eso cuando Jesús llama a muchos a los meses de experiencia, que es en enero, para la vida religiosa, tanto para varón y mujer, de los 80 que van al mes de experiencia, en todas las congregaciones religiosas, vuelven 10. De los 10, 5 se reciben de sacerdote y 5 se reciben de religioso. ¿Cuántos han desertado en el camino? ¿Ves? ¿Cuántos desiertan? ¿Cuántos desiertan? ¿No? Es así, chicos, así es así. Muy bien, Pedro era de carácter fuerte, impulsivo. Pedro era muy renegón como muchos de nosotros, ¿no? Es por eso a Pedro en algunas películas lo muestran así, ¿no? Tú no le podías decir nada y Pedro te contaba tu vida en 7 colores, ¿no? Te lo cantaba así. Era muy renegón. Era muy renegón. Pedro era casado, ¿ah? Pedro era casado. Tenía 2 hijas. Tenía 2 hijas y tenía su suegra. Su suegra y sus hijas y su esposa eran muy creyentes en Dios. Eran muy creyentes en Dios. Pero él, en su terquedad, no creía en Jesucristo antes que le llamen. Tenía esas dudas. ¿Quién es este hombre que tanto habla de Dios, que hace milagros? Tenía esa duda. Tenía esa duda. Pero Pedro, cuando le llamó Jesús, dejó todo. Dejó su trabajo, dejó la pesquería, dejó sus comodidades. En esos tiempos,
el pueblo hebreo o Israel, como lo quieran llamar, que hoy en día se conoce, Israel es la tierra prometida, ¿sí? Que prometió Dios al pueblo hebreo, Israel. ¿No? Dejó todo para seguirse a Jesús. Pedro tuvo que morir a muchos aspectos de su vida. Pedro era muy vanidoso. Pedro era una persona que prácticamente le gustaba sobresalir, lucirse, ¿no? En otras palabras, aquí soy yo, ¿no? Aquí mando, aquí estoy. A Pedro le gustaba eso, le gustaba esa vida, ¿ya? Pero no comprendía en muchos aspectos el sacrificio de Jesús. Hasta que Pedro le llegó a proponer, ¿no? Maestro, ¿no hay otro camino más fácil para llegar al cielo? ¿Ves? No hay otro camino más fácil para llegar al cielo. ¿Ves? Pero Jesús, en su misericordia, Jesús en su amor, siguió con Pedro. Aunque Pedro le negó prácticamente 3 veces, ¿no? Me negarás 3 veces, ¿no? Antes que cante el gallo. Antes que cante el gallo, ¿no? Jesús. Muy bien, chicos. A ver, seguimos. Muy bien. En su tiempo, chicos, una de las misiones, cuando Jesús se va al cielo, Pedro decide irse a Roma, se va a Roma a predicar la palabra de Dios, a llevar la palabra de Dios. Lleva la palabra de Dios a Roma. Lleva la palabra de Dios a Roma. Era el imperio más poderoso que había en esos tiempos. Nadie se metía con Roma, ¿no? Eso como decir hoy en día, ¿no? El país más poderoso es Estados Unidos, ¿no? Roma era en aquellos tiempos el país más poderoso. Roma tenía los soldados que eran numerosos de todos los países. Todos se querían enrolar, mejor dicho, a los soldados romanos. Todos querían pertenecer a los soldados romanos. Pertenecer a los soldados romanos era un honor en esos tiempos. Era un honor en esos tiempos, ¿no? Pertenecer a los soldados romanos. Por ejemplo, en mi tiempo, yo soy del 83, cuando yo saqué mi libreta militar, la gran mayoría, los que estudiábamos en colegio particular, querían pertenecer a la FAP o a la Marina. A la FAP. Yo saqué mi libreta militar en la FAP. Yo saqué mi libreta militar, ¿no? Querían que me quede por la talla, porque yo tengo 1,88 m, ¿no? Yo mido 1,88 m, ¿ya? Si no sabe, y Leticia Ferrer se asombra, ¿no? Yo tengo 1,88 m y por mi talla me querían hacer quedar en la FAP, ¿no? Acá te vamos a dar todas las comodidades, me decían los comandantes, ¿no? Querían que juegue para su equipo de fútbol de la FAP, ¿no? Porque yo era arquero en el colegio, en la selección del colegio, ¿no? En esos tiempos era igual. En esos tiempos todos querían meterse a los soldados romanos, a los soldados romanos. Roma prácticamente también se caracterizó por tener varios dioses. El dios de la divinidad, el dios de la muerte, el dios prácticamente de la vida. Creían también en magos, creían en brujerías, creían en hechicerías. La gente, la familia creía en Roma. Pero Pedro, en ese medio, comenzó su evangelización. ¿Ya? Comenzó a predicar a Jesucristo. ¿Ya? Y ahí es donde surgen las primeras comunidades cristianas, los primeros cristianos. Surgen, eran pocos, ¿no? Mayormente cuando los cristianos se reunían en Roma para predicar la palabra de Dios, ya iban a ser perseguidos,
para que los maten. ¿Y qué hacían los cristianos? ¿Dónde llevaban sus puntos de encuentro? ¿Dónde llevaban prácticamente su evangelización? En las cuevas, ¿sí? En los socavones. Se escondían de Nerón, se escondían de Nerón, se escondían de Nerón, ¿ya? Mayormente estas comodidades daban un ejemplo de amor. Roma te daba un ejemplo de odio, de egoísmo, de envidia, pero los cristianos ya eran amor, honestidad, eran verdad, eran lo contrario que los romanos, lo contrario que los romanos, ¿no? Lo contrario. Pedro evangelizó, se quedó ahí 3 años, y ahí inició la primera cumbre de la cristiandad, los cristianos. Ahí prácticamente hicieron su apogeo, su centro de la cristiandad, su centro de la cristiandad. En el año 64, chicos, Nerón provoca un incendio que era difícil apagar, que no se podía apagar, que no se podía sofocar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Nerón quería echar la culpa ¿a quién? A los cristianos. Los cristianos eran una gran amenaza para Roma. Ellos decían, ¿no? Prácticamente a los pueblos que evangelizaban, ellos los tildaban de ignorantes, que no sabían nada. Esos tiempos, los estudios solamente estaba destinado para los romanos y para el pueblo hebreo estaba destinado prácticamente la esclavitud y trabajar para Roma y trabajar para los faraones o trabajar para los reyes. Trabajar para los reyes. Nerón, ¿qué decía? Si estos discípulos del Mesías siguen evangelizando, todo el pueblo se va a poner en contra de nosotros. Ellos van a decir, ¿por qué nosotros no creemos en su Jesucristo, en su Hijo, en ese Jesús de Nazaret? ¿Por qué nosotros no creemos que ese Jesús es el Hijo de Dios? Tenían miedo, tenían miedo. Por esas circunstancias, Nerón manda a perseguir a los cristianos. Y muchos cristianos, mayormente, eran asesinados, bien en la guillotina, otros eran crucificados, pero la mayoría estaban destinados para el circo de los romanos. Eran como una burla. Los metían a la jaula de los leones. A la jaula de los leones, para que los leones prácticamente los devoren. Ayer se celebró eso, ¿no? Ayer se celebró eso, ¿no? Los mártires de la Iglesia Católica, ¿no? Los mártires que dieron su vida, los mártires que prácticamente fueron comidos y devorados por los leones en el Coliseo Romano. Por eso el Coliseo Romano está en Roma, en Italia. Es un lugar muy visitado. Es un lugar muy visitado. Está en Italia, ¿no? Está en Italia, ¿sí? Muy bien. Seguimos, a ver. Por eso es que Pedro y la mayoría de los cristianos sufrieron persecuciones, chicos. Prácticamente esta persecución duró algo de 3 o a más años por el emperador Nerón. El emperador Nerón. ¿Ya? El emperador Nerón. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, Sí, hable. ¿Sí? Muy bien, ahí está Leticia Ferrer. Leticia Ferrer se asombra de mi talla, ¿no? Todo, no sé, cuando yo enseño en clases particulares, los chiquitos hacen su cara arriba, me miran, ¿no? No, Profesor, arriba. tenemos un compañero que mide 1,90 m. ¿Ah, sí? 1,90 m. ¿Quién es? ¿Está en la clase? Sí, profesor. Sí, 1,90 m me pasó. Yo tengo 1,88 m. ¿Ya? Muy bien, un La metro ochenta. información, Marco. ¿Cómo? Muy bien, seguimos. Dios y sus enseñanzas.
Nos enseña que a pesar de las debilidades humanas, Dios nos ama y nos llama a la santidad, como lo hizo con Pedro y como lo hizo con Pablo, ¿no? Nos llama. Todos estamos llamados, chicos, a vivir a la santidad. Todos, todos, ¿ya? La santidad no es una tarea para, para, para algunos. Leticia Ferrer, Orbeso, del Águila Villanueva, todos estamos llamados a la santidad desde diferentes puntos de vista. Otros quizás están llamados a la santidad desde el aspecto matrimonial, ¿no? Desde que se casan, están llamados a la santidad, a vivir, a ser santos, ¿no? Con su esposa, sus hijos, con su familia. Otros quizás están llamados a vivir la santidad desde el aspecto profesional, ¿no? Desde la profesión donde tú te desenvuelves, la profesión que tú escojas. Otros están llamados prácticamente a vivir la santidad desde el aspecto de la soltería. La soltería también es una vocación, chicos, ¿ah? No vayan a confundir, ¿ah? Muchas veces dicen, ¿no? Ya se te pasa el tren, ¿no? Ya consigue una pareja, ¿no? Muchas veces. La soltería también es una vocación, pero estamos llamados a vivir la santidad desde el aspecto donde tú te desempeñas, ¿ya? Muy bien. Pedro logró cumplir su misión en Roma. ¿Qué decía Pedro? Para ser un buen cristiano hay que esforzarse para ser santos también. Si yo quiero ser cristiano, me tengo que esforzar para ser santos, ¿ya? Sean santos como su creador es santo, decía Pedro. Sean santos como su creador es santo. Cada quien de acuerdo a su estado de vida, ¿ves? Cada quien a su estado de vida, chicos. Cada quien a su estado de vida. Debe trabajar y pedirle a Dios que le ayude a alcanzar su santidad. Todo está. Eso es la meta de todo cristiano, chicos. Llegar a la santidad. Llegar a la santidad. Si estamos prácticamente en unión y en comunión con el Espíritu Santo, todo es posible. Podemos vencer cualquier obstáculo. Podemos vencer cualquier obstáculo, ¿ya? Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. ¿Cuántos papas tuvo la Iglesia Católica hasta el día de hoy? ¿Alguien sabe? Son 200 y tantos. A ver, ¿quién me dice? 206, profesor. A ver. Son de 250 a más. A ver, te pongo así claro, ¿ya? De 250 hasta 270. A ver, dime. ¿Cuántos papas tuvo la Iglesia Católica? ¿Cómo? A ver, ¿quién está hablando? A ver, a ver. A ver, a ver. 168. 268, dice. 266, 168. profesor. 266, profesor. Claro, 266 papas que tuvo la Iglesia Católica, ¿ya? Muy bien, Orbeso, ¿ya? Orbeso y Leticia, ¿ya? Le voy a poner a Leticia también, ¿sí? ¿Ya? Por participar, ¿ya? Es lo que se quiere, que ustedes participen, ¿ya? Entonces, Leticia Ferrer, ¿no? Profesor era Xiomara. Xiomara, ¿qué Xiomara eres? Profesor, dijo 268, creo. Xiomara, sí, por participación también, ¿ya? Y Orbeso Villegas, ¿no? Tú dijiste 266, ¿no? Muy bien, Orbeso, ¿ya? Estoy con mis apuntes. Muy bien, ya 266. Pero la Iglesia Católica tuvo una papa mujer. ¿Cómo se llamó esa papa mujer que no aparece en la lista? ¿Ah? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llamó esa papisa? Hay una papisa que la Juana. Iglesia... ¿Cómo? Juana. Claro, la papisa Juana, ya papisa Juana. Es la papisa que la Iglesia no quiso reconocer, ¿ya? Es una papisa que se hizo pasar por varón, ¿no? Y por ese aspecto no lo quiere reconocer, ¿no? Por ese aspecto, ¿ya? Muy bien, seguimos. Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica. Pedro, ¿ya? Pedro. Pedro fue el primer jefe
el primer gobernante de la Iglesia Católica, ya Pedro, ¿sí? Muy bien, Jesús le entregó las llaves del reino del cielo y le dijo, todo lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Todo lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿no? Prácticamente, si acá en el Perú yo peco, yo ofendo a Dios y me acerco al sacerdote, desde el primer momento que el sacerdote me da la absolución de los pecados, en el cielo también queda perdonado, queda borrado. Pero si aquí en la tierra no se me perdonan los pecados, chicos, en el cielo tampoco serán perdonados. En el cielo, ¿sí? Tampoco serán perdonados. Yo no sé si ustedes han escuchado prácticamente, ¿no? En el año 2015 hubieron unos chicos de parroquia que andaban con hábito negro. Se hacían pasar por sacerdotes, pedían limosnas en las casas, ¿no? Y la iglesia mandó un comunicado que no crean, ¿no? En esto, son unos falsantes que están haciendo pasar por falsos sacerdotes. Después estos chicos se dieron cuenta de su falla, pidieron perdón a la Iglesia Católica. Pero antes que pidan perdón a la Iglesia Católica, los sacerdotes les dijeron que pidan perdón públicamente. Ellos asistieron a todas las misas y ahí pedían perdón públicamente, ¿no? Públicamente, para que recién el sacerdote le pueda dar la absolución de sus pecados, ¿no? La falla que ellos habían cometido, ¿ves? La falla. Hay pecados que el sacerdote te detiene, ¿ah? Prácticamente, ¿cuáles son esos? Cuando tú no te arrepientes de tus actos, cuando tú matas, cuando tú eres cómplice de un asesinato. En esas circunstancias, el sacerdote te detiene tus pecados, te retiene, mejor dicho, te retiene, hasta que tú sientas ¿no? un deseo de un arrepentimiento profundo de corazón, un arrepentimiento profundo de corazón, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Ese mandato prácticamente Jesús le dio a Pedro, a sus discípulos, y los sacerdotes que son los sucesores de los discípulos, ¿ya? ¿Qué más le dio Jesús? ¿Qué mandato más le dijo Jesús a Pedro? Le encargó que cuide su rebaño. Rebaño somos todos nosotros, chicos. Todos los cristianos bautizados que pertenecemos a la iglesia, todos somos rebaño. Y a cuidar prácticamente su iglesia. Iglesia no quiere decir lo material. Iglesia somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque la cabeza máxima de la iglesia es Jesús y todos nosotros, todas las personas, somos su templo, somos su cuerpo, ¿ya? Mayormente esa es la función que le encargó Jesús a Pedro. Y el máximo representante de Pedro aquí en la tierra es el Papa. ¿El Papa qué función cumple? El Papa cumple mayormente la función de ser un papá más, ¿sí? De cuidar a sus hijos, de indicar por qué camino deben ir sus hijos, ¿no? ¿Qué dirección deben tomar sus hijos? Por eso al Papa se le llama un padre espiritual, ¿ya? El padre que te aconseja, te orienta, te da palabras de aliento, palabras de esperanza. Vela por sus hijos, ¿ya? El Papa es el representante de Cristo, ¿Quién busca? ¿Qué busca el Papa? Armonía, paz, unión, busca, ¿no? El Papa, cuando hay conflictos entre países, trata de apaciguar eso, trata de apagar esa guerra, ¿no? A través, llevando palabras de aliento, palabras de esperanza, conversa con los gobernantes para que paren la guerra, ¿no? Para que paren la guerra, ¿ya? Es el pastor máximo de la iglesia. Es el que dirige, o es prácticamente el que gobierna la iglesia para mantenerla unida entre todos los hermanos, para mantenerla unida.
a través del Espíritu Santo y sus dones. Nos unifican más, nos hacen más miembros de la iglesia, nos hacen más hermanos de la iglesia para poder guiar hacia la eternidad del Padre Celestial, hacia la eternidad del Padre Celestial. ¿Qué función más cumple? El Papa enseña. ¿Qué enseña? La palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. Santifica a través de su ejemplo, de su testimonio a la iglesia, y gobierna la iglesia católica. Por eso su sede central está en Roma, ¿no? En esa sede central, ahí ha muerto Pedro, ¿no? Y como ahí ha muerto Pedro, el Papa tiene que estar ahí. El Papa tiene que estar ahí, porque es el representante, el sucesor de Pedro, mejor dicho, el sucesor de Pedro, ¿ya? El sucesor de Pedro, ¿sí? Muy bien, seguimos. Saulo, su verdadero nombre, ¿no? De Pablo, digo, de Pablo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era judío, griego de educación, ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Cilicia, en la ciudad de Tarso. Saulo era una persona muy inteligente, muy leída, muy culta y muy preparada, ¿no? Saulo pertenecía a los soldados romanos. Ocupaba uno de los altos cargos dentro de los soldados romanos. Era centurión. Centurión es prácticamente a los que manda a los soldados romanos. A los que manda. Era enemigo de los cristianos. Era enemigo de Jesús. Era enemigo de Jesús. No creía que Jesús era el Hijo de Dios. No creía. No creía. Él veía a los cristianos como una amenaza. Como una amenaza, ¿sí? Los consideraba así a los cristianos. A los cristianos. Y empezó a perseguir. Empezó a matar a los cristianos. Empezó a matar. Pero en ese amor infinito que Dios lo tiene, tenía un plan para él. Tenía una misión para él. Tenía una misión. Cuando se dirigía a Damasco con su caballo, ¿no? Saulo, Jesús le sale a su encuentro con un sol resplandeciente. ¿Y qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues, ¿no? Y ese sol resplandeciente, esa luz potente, le dejó ciego. Le dejó ciego. Y le ordenó que vuelva prácticamente a Damasco, ¿no? Que se vaya a Damasco. Ahí se te dirá lo que tú debes hacer. Le dijo Jesús, ¿no? Y Jesús prácticamente se le apareció a un cristiano. Y al cristiano, ¿qué le dijo? Anda a la casa de tal persona, ahí encontrarás a un tal Saulo de Tarso. Imponle las manos en su vista para que recobre la visión. Para que recobre la visión. Y tú dile lo que yo te estoy ordenando, ¿no? Y este cristiano hizo tal como lo hizo, tal como lo dijo Jesús. Tal como lo dijo Jesús, ¿no? Muy bien. Saulo de Tarso. Desde ahí comienza la conversión de Saulo de Tarso. Y Saulo comienza a buscar a los discípulos para que le cuenten de Jesús. Pero los discípulos le tenían miedo. Como era perseguidor de los cristianos, le tenían miedo. ¿Quién le llega a bautizar a Saulo? ¿Alguien sabe? ¿Quién le llega a bautizar? ¿Cómo se llamó ese discípulo? ¿Cómo? Y le cambió de nombre a Pablo. A ver, ¿quién le bautizó? Estamos tratando ahorita de él también, ¿ah? Jesús. ¿Ah? Bernabé, el Nada. apóstol ¿Pedro, Bernabé. profesor? Claro, Pedro. ¿Quién dijo eso? Ferrer, profesor. Leticia Ferrer. Ya, a ver, Leticia Ferrer, ¿no? Leticia Ferrer. Pero profesor, ¿pero qué en el nombre de Pedro era Simón? De Pedro era Simón, su verdadero nombre era Simón, pero desde que Jesús le llama, lo cambia de nombre a Pedro. ¿Ya? Pero es lo mismo, o sea,
o no? No, son distintos. ¿Sí? Oh, Muy bien. Lo cambió de nombre lo más a Pedro. Jesús, ¿ya? A Saulo lo llega a bautizar Pedro. Y le dice, ¿no? Desde ahora dejarás de ser Saulo de Tarso. Desde hoy te llamarás Pablo de Tarso. Pablo de Tarso quiere decir evangelizador, evangelizador de la verdad. Evangelio de la verdad. Evangelio de la verdad. ¿Ya? Evangelio de la verdad. Evangelio de la verdad, ¿ya? Muy bien. Saulo comienza su tarea evangelizadora. Desde ahí comienza su tarea evangelizadora. Su primer encuentro que evangeliza es en Antioquía. En Antioquía, y desde ahí parte a Cilicia, parte a Mondragón, parte a Grecia, donde es asesinado. En Grecia, ¿ya? En Grecia, ¿sí? En Grecia, ¿ya? Muy bien. A ver, para terminar, con eso terminamos, ¿ya? Muy bien, nos enseña la importancia de la labor apostólica de los cristianos. Chicos, todos estamos llamados a evangelizar, todos. Todos estamos llamados, en nuestra familia, en nuestro colegio, todos estamos llamados a evangelizar. Todos estamos llamados. Todos estamos llamados, ¿no? Por ejemplo, todos estamos llamados, ¿ya? Todos somos misioneros. Todos somos cristianos, chicos, para anunciar el mensaje y anunciar el evangelio de Jesucristo, ¿ya? Para la conversión de las personas. Pero primero, tienes que evangelizar en tu familia a través de tu testimonio. Tu testimonio, ¿ya? Yo no puedo ser incoherente con mi vida. Tengo que ser coherente. Tengo que ser coherente, ¿ya? Muy bien. Cristo dio el primer paso, le salió al encuentro a Saulo para su conversión, le salió al encuentro. Pablo aceptó los dones de Cristo. El mayor de estos dones fue de ver a Cristo en el camino a Damasco, y reconoció que él era el Hijo de Dios, Saulo. Pablo vivió en el amor de Cristo que le dio prácticamente, Cristo fue su centro de su vida. Dio testimonios. Y Pablo comunicó el amor de Dios, ¿no? Pablo comunicó el amor que Cristo le dio, el amor. Nosotros no nos podemos quedar callados, chicos. Si nosotros ya conocemos a Dios, tenemos que dar testimonio. Tenemos que dar testimonio a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo hacia los demás, llevando prácticamente y anunciar el evangelio como lo hizo Pedro y Pablo, ¿ya? Pedro y Pablo, ¿sí? Aquí puse dos dibujitos, ¿no? Pedro, con las llaves del cielo. Por eso se le caracteriza, ¿no? Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y Pablo, ¿qué quiere decir? Tú eres el elegido, anunciador de la verdad, ¿ves? Anunciador de la verdad, ¿ya? Llevar la palabra de Dios, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? Sí, profesor. A ver, Leticia Ferrer, ¿puedes ver profesor. hasta qué fecha está la tarea? Subí algo de 5 o 6 preguntas. No quise hacerlo más, ¿ya? Sí, sé que tienen otras responsabilidades también. A ver, Hasta el 6, profesor. hasta el 6, ¿no? ¿Qué día es 6? Hasta el martes 6, ¿no? Martes, ¿no? El día del maestro, ¿ah? El día del maestro. El martes 6 no va a haber clases, ¿no? Ya les van a mandar el comunicado. He visto el comunicado que mandó la Miss Liz, ¿no? Que este martes 29 sí hubo clases, el 6 sí no va a haber clases, ¿ya? Porque es el día del maestro. Muy bien, chicos. La tarea está hasta el día 6, ¿ya? Son 5 o 6 preguntas nomás, ¿ya? ¿Sí? Lo suben a la plataforma, la tarea. Lo suben a la plataforma, ¿ya? A la plataforma, ¿sí? Hasta el día 6. Profesor, yo ya lo, ¿Cómo? ¿Qué yo ya dice? lo hice. Ya, normal. Entonces, si ya lo están haciendo, lo suben a la plataforma, ¿ya? Yo voy a esperar el día 6 para recién revisar la tarea, ¿ya?
¿Alguien puede dirigir la oración? Y Nostrosa, Celis. Y Nostrosa. Profesor. Puedes, a ver, dirige la oración, ¿ya? Sí, profesor. En A nombre ver. del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Padre, Hijo, Espíritu Espíritu Santo. Amén. Santo. Muy bien, Amén. chicos, les dejo. No se olviden la tarea. Hasta el día 6. Bendiciones. Hasta Cuídense, luego, profesor. Adiós, profesor, cuídese. cuídense, cuídense. Bendiciones. Hasta luego, profesor.